La actualización 7.1 ha sido completamente revelada el día de hoy, y es por eso que, como hago siempre, les voy a estar resumiendo todo el contenido oficial que llegará a MK Mobile el día que salga esta actualización. Nuevos personajes, equipamientos, una cantidad de mejoras increíbles, torres y más cosas, así que sin mucho más, vamos a comenzar. Primero empecemos como siempre con los nuevos personajes que estarán llegando en esta actualización de invierno. Muchos me tomaban como un loco y que mis predicciones eran un efecto de la locura que había ganado por estar esperando a que agreguen a un nuevo personaje de la encuesta de 2021. Pero no, resulta que el tiempo me ha dado la razón. El nuevo personaje de diamante que estará llegando para la actualización 7.1 es nada más ni nada menos que Sub-Zero femenino, alias Frost de MK11. Mucha gente pensaba que ningún MK11 más iba a llegar en MK Mobile, porque esto lo había dicho el moderador Draco hace bastante tiempo, pero parece que se ha comido sus propias palabras. MK Mobile sacará un nuevo MK11 después de años, siendo el último Liu Kang MK11 en la 4.1. Pero bueno, Frost ahora es una realidad en MK Mobile y será el personaje totalmente nuevo del que MK Mobile estaba hablando, así que vamos ahora a ver qué tal está su pasiva y su gameplay. Bien, por acá está toda la información. Frost MK11 será un personaje de artes marciales y operaciones especiales, el primer MK11 de toda la historia en ser de operaciones especiales, increíble. El primer special tiene debilitamiento, el segundo incapacitado y el Fatal Blow tiene congelamiento, que de hecho pudimos ver un poco de cómo será la animación de su Fatal Blow. La pasiva de Frost MK11, Criostasis. Cuando Frost MK11 está activa, ella carga un impulso de congelación temporal cada 15 segundos, o sea, tiene una cuarta barra básicamente. La activación de este impulso le da un 20% de su salud y poder máximo, o sea, se aumenta la vida y obtiene poder al instante. Pero también al activar esta cuarta barra, ralentiza drásticamente el tiempo a su alrededor durante 6 segundos, bro se piensa que es Geras. Cada golpe al oponente afectado por el impulso aplica una acumulación de efecto cinético. Cuando la habilidad de la cuarta barra de Frost llega a su fin, el tiempo vuelve a la normalidad y el oponente recibe daño adicional según la cantidad de acumulaciones cinéticas que este oponente tenía. Los ataques especiales cuando la habilidad de Frost está activa aplican congelamiento de equipo durante 7 segundos. El diablo. La pasiva de equipo es una total locura, escuchen bien. Los compañeros MK11 en el equipo de Frost tienen un 25% de chance de congelar con los finalizadores de combo, o sea, como la pasiva de Sub-Zero MK11. Esto está tremendo. Los personajes Triborgs y de clase Operaciones Especiales ganan un 15% de aumento de velocidad y un 25% de aumento en la chance de ataques críticos, ¿ok? Frost tiene una pasiva de equipo con los Triborgs, MK11 y Operaciones Especiales. ¡Wow! Pero también para todos los personajes del equipo de Frost hacen un 20% más de daño con ataques de hielo, ok. Probablemente esta sea la pasiva de soporte más completa que vi en mi vida. Ok, antes de seguir hay una cosa importante que tienen que saber y es sobre la nueva interfaz de ataques especiales y pasivas. Como verán, cada ataque especial y pasiva ahora tienen un icono del elemento utilizado en el ataque, o sea, podríamos decir que los 3 ataques de Frost son de tipo hielo. Es por eso que en la pasiva de Frost, donde potencia ataques de hielo, para que la gente no se confunda, agregaron estos nuevos iconos de elementos para que los jugadores sepan bien qué ataques funcionan con ciertas pasivas. Por acá Man Without Game me lo explicó y otro ejemplo podría ser la interacción del empapado junto con los ataques de tipo rayo. Fin de la explicación de la nueva interfaz de elementos en MK Mobile. Gracias por escuchar. Así que esta sería Frost, un personaje muy de soporte, habrá que ver su gameplay y su habilidad cuando para el tiempo, pero también tiene pinta de que es un personaje que no te va a dejar escapar fácilmente sin que te haya matado antes. Por acá también estaría el arte de la nueva carta especial dedicada a Frost que se podrá conseguir en el pack de equipamientos, que también por acá estarían sus efectos y esta sería la primera armadura del juego en tener chances de rompebloqueos. Es una barbaridad la verdad.
Acá también estarían las artes de sus 3 cartas de apoyo que están bien facheritas. En esta actualización también tendremos, además del diamante, un personaje de oro. Este personaje es el primero que saldrá ni bien llegue la 7.1. Este personaje es ni más ni menos que el Señor de los Espíritus, el Señor Madoka, Nightwolf clásico. Otro personaje clásico más que se une a uno de los equipos más completos del juego. Justamente el equipo MK11 y el clásico, que son los más completos, tendrán a un nuevo integrante. Nightwolf clásico también tiene una muy buena pinta, ya que este le hará un counter directo a uno de los personajes más molestos del juego, Geras MK11, así que vamos a ver qué trae de nuevo este Nightwolf clásico. Este personaje será de clase Dios Antiguo y Artes Marciales. En su primer ataque no tiene efecto, en el segundo tiene ruptura de escudo y el Fatal Blow tiene fuego. La pasiva se llama Ira Espiritual. Los ataques básicos añaden Might, que la traducción sería poder o fuerza, garantizando a Nightwolf clásico un 7% de aumento de daño en los ataques básicos y un aumento en la generación de poder en un 2%, o sea que mientras más golpes da obtiene más daño y más generación de poder. Might dura 2 segundos y se acumula hasta 12 veces. Si Nightwolf es golpeado, entonces una acumulación de Might es removida. Teniendo 10 acumulaciones o más, Nightwolf puede usar todo el Might para aplicar la furia del espíritu al oponente por 12 segundos. Mientras esté bajo el efecto de ira espiritual, Nightwolf ignora la resistencia a los prejuicios o el reflejo del oponente, y además el enemigo es golpeado por un rayo durante los ataques de Nightwolf, o sea que este Nightwolf es un counter directo a Geras MK11 y cualquier oponente que resista o refleje perjuicios. Impresionante la verdad. La pasiva de equipo hace que los compañeros clásicos, incluido Nightwolf, inflijan un 15% más de daño con ataques de fuego y rayo, ¿ok? Este Nightwolf va a ser muy bueno junto con Rain y Raiden clásico. Y además los compañeros clásicos tienen un 20% de chance de que sus ataques especiales sean imbloqueables, ¿ok? Otro personaje bastante innovador en lo que es su pasiva, así que tanto Frost MK11 como Nightwolf tienen una muy buena pinta. En especial este Nightwolf, que a pesar de ser un oro cuenta con una habilidad extremadamente útil. Y bueno, Frost seguramente sea uno de los personajes con la pasiva de soporte más completa del juego. Algo que agregar también sería que Nightwolf vendrá con su ascensión ya implementada como cada oro que sale últimamente y joder, la verdad que el diseño les quedó espectacular a los de MK Mobile. Así que estos serían los nuevos personajes, Frost MK11 y Nightwolf clásico. Déjenme en los comentarios qué les parecen y cuál es su favorito. Antes de pasar con los finales especiales, están los métodos para conseguir a los personajes. Nightwolf clásico llegará el 28 de enero junto con la 7.1 y podrá ser obtenido en su pase de combate nuevo, en el pack de invocación por 15 cristales cada uno, ofertas de pago y en la cripta un mes después, o sea el 25 de febrero estará disponible Nightwolf clásico en la cripta. Frost MK11 llegará oficialmente un mes después de Nightwolf clásico, o sea para el 25 de febrero también, donde saldrá también su pack de invocación, ofertas y su pase de combate. Su aparición en la tienda de la cripta sería para el 25 de marzo. Pero si querés conseguir a Frost MK11 el día que sale la actualización, tenés la opción de intentar conseguirla quedando en los 3 mejores rangos en las nuevas temporadas de Choque de Reinos, o comprar el pase Premium Plus de Nightwolf clásico, donde te garantizan una copia de Frost MK11 en el nivel 60. Solamente recomiendo comprar esta oferta si tenés las almas suficientes para esquipear los niveles del pase, que son como unas 21.000 almas en total, ya que las Frost te la dan al último nivel del pase, así que tendrás que ahorrar bastante o farmear a mano. Pasemos ahora a comentar lo siguiente, que serían los nuevos finales especiales. Parece que mi predicción fue acertada y en la 7.1 tendremos tanto una Brutality como una Friendship. La Brutality para un personaje viejo y la Friendship para un dios antiguo. La Brutality que decíamos que iba a ser para Goro o para Takeda, finalmente se reveló que será para ni más ni menos que Takeda. Este recibirá su Brutality en esta actualización, la cual a primera vista por su animación
digamos que no me deja una buena impresión. En ese aspecto, esta Brutality no me gustó mucho, pero es verdad que el conjunto de Brutality está bastante bueno. La épica da ataques furtivos, probabilidad de aplicar ruptura de escudo antes de cualquier special attack tuyo, para ataquear le da suerte en finalizador de combo y puede aplicar maldición en ataques especiales. La habilidad a Fusión X hace que los ataques especiales inflijan daño también al equipo enemigo y si alguno de ellos está afectado por ruptura de escudo, se le aplica desesperación a un oponente. La especial tiene aumento de daño de ataques básicos, regeneración con el relevo y a Fusión X obtenemos un 8% de poder máximo por cada ataque rompe bloqueo, que es parecido a la especial de Jason. Un detalle que me pareció interesante es que estas piezas tienen el diseño de Takeda de MK1. ¿Será que en el futuro podremos ver un nuevo Takeda llegar a MK Mobile que sería su versión de MK1? Espero que sí, porque este Takeda sí que farmea mucha aura. La nueva Friendship será para el señor del Tanuki, o sea para Fujin. Este Friendship en términos de animación está bastante bonito, pero lo que importa es el conjunto del equipamiento. En resumen, la épica tiene a Fusión X, 30% de chance de robar el poder del enemigo con ataques básicos, superar el 80% en un minijuego te da fortalecimiento y superando el 90% en minijuegos aplicas marca de la muerte como efecto extra. Este equipamiento le da a Fujin trampa en el Special Attack 1, los primeros 3 Special Attacks 1 que Fujin hace tienen un 60% más de daño y la trampa que aplican es inevitable, como diría Thanos. El efecto Fusión X te da un 15% de chance de aplicarte invulnerabilidad antes de cualquier Special Attack del enemigo y aplicándole aturdimiento por 3 segundos, o sea, una habilidad más para esquivar Special Attacks. Liu Kang MK11 anda calentando que entras a la cancha. Comparando ambos conjuntos en términos de utilidad y en arte, la verdad que prefiero bastante el de Takeda. Ya que estamos con el tema de finales especiales, hay 3 personajes ascendidos que podrán realizar su Brutality en esta actualización. El primero de los personajes ascendidos sería Takeda Shirai Ryo, que tiene sentido porque recibirá su Brutality en esta actualización. El segundo personaje es uno que a mí no me convence mucho que digamos, pero la segunda ascensión sería para Kung Lao Truco del Sombrero. A ver, entre él y el Shaolin hubiera preferido el Shaolin, pero bueno, igualmente no es que sea el mejor personaje para usar actualmente, aunque es un buen soporte. Y la tercera ascensión, que para mí es totalmente criminal que hayan agregado a esta ascensión, sería para Kano Comando. Le han robado la ascensión a mi muchacho Kano clásico. ¿Qué hicieron? La ascensión a este personaje debería estar totalmente prohibida. No banco en absoluto que le hayan dado la ascensión a él y no a su versión clásica. Estos 3 serían los Golden Boys que recibirán ascensión en la actualización 7.1. A menos que haya una cuarta ascensión escondida. Efectivamente, en los últimos momentos se encontró que en el tráiler se escondía una pista oculta de otro personaje ascendido, el cual será Mileena Clásica, ya que se puede observar cómo en su carta también tenía el brillo de ascensión y estaba a la fusión máxima. Esto no lo confirma nuestro Warrior Manuro Game, que dijo que los jugadores más atentos lograron encontrar esta pista escondida, así que sí. Bueno, lo de Mileena Clásica dicen que es una ascensión, pero para la 7.2, así que por ahora vamos a tomarlo como una filtración sneak peek de una siguiente ascensión. Seguimos ahora con las próximas torres repetidas que estarán llegando en la 7.1. Cabe aclarar antes que las 3 torres repetidas que saldrán, todas han sido modificadas en términos de recompensa, pero ninguna fue modificada en términos de batallas. Estarán regresando 3 torres en MK Mobile. La primera de ellas sería la Torre del Viento Antiguo, tanto en su versión normal como en su versión fatal, que es la torre la cual tiene una de las grandes épicas, que sería la pipa ceremonial, así que aprovechen al máximo para intentar maxear esta épica.
La segunda torre que volverá sería la torre edeniana, tanto en su versión normal como en su versión fatal, torre donde se encuentra la Brutality de Kitana y la Brutality de Rain. La tercera torre que volverá sería la única torre que logré predecir, la cual sería la Torre Fría, que sospecho que en su recompensa se oculta la Frost MK11, aunque todavía no hay confirmación directa. Pero también tendríamos como siempre una cuarta torre que siempre llegará, la cual sería la Vuelta de la Torre del Tiempo. Esta estaría llegando, según nos comentaron, cerca del final de la actualización, más o menos a finales de marzo o principios de abril. Antes de pasar con la cosa más grande que tiene esta actualización, vamos con los eventos que llegarán en la 7.1. Para San Valentín se estará repitiendo el último evento de la cripta, o sea, obtendremos un 20% más de corazones para la cripta el 14 de febrero. Además de esto, nos darán en el correo o en alguna parte estos iconos para nuestros banners que celebran el San Valentín. Uy, qué hermoso. Y finalmente, para el viernes 13 que se aproxima en febrero, tendremos un evento especial también que no nos dieron detalles, pero solamente será la vuelta de los packs de Jason y seguramente una temporada de la cripta tematizada en Jasons también. Bueno, ahora sí empecemos con lo más grande literalmente que va a tener esta actualización, que de hecho a esta 7.1 se le va a llamar la actualización más grande de arreglos de bugs de la historia. Así que vamos a ver todos los cambios, mejoras y arreglos que habrán que sabemos actualmente. Digo esto porque según comentó el Warrior Man We Know Game, hay literalmente un PDF con más de 11 páginas con respecto a los arreglos de bugs, mejoras y cambios. Una locura total si me lo preguntan. Empecemos. Primero vamos con el modo de juego de choque de reinos, que le han cambiado muchísimas cosas y ha mejorado un montón. Estas serían las mejoras que obtendrá. Se le han mejorado las recompensas como las almas, los rubíes de sangre y los cristales de dragón a través de todos los rangos. Se le han mejorado también las recompensas en equipamientos a través de todos los rangos y también ahora se han agregado como recompensa para los 3 mejores rangos un baúl de equipamientos, ya sea de equipamientos especiales o épicos. Un gran cambio la verdad, porque esto te permite conseguir un equipamiento que sí o sí te va a servir. Se incrementó un poco las recompensas de las cartas de mejora de fusión para los 3 mejores rangos. La chance de obtener al diamante destacado fue aumentada para los 3 primeros rangos, o sea que en este caso va a ser para el diamante Frost MK11. Se agregó a las recompensas de choque de reinos la chance de obtener baúles a través de todos los rangos. Mientras más alto tu rango, más alta posibilidad tendrás de conseguir baúles de personajes, ya sean de oro o de diamante inclusive. Estos baúles no reemplazarán a los baúles de equipamientos que también te darán. Y como última mejora por fin de este modo, las recompensas de la semana 1 a partir de esta actualización serán las mismas que las recompensas de la semana 2. Es decir, que la semana 1 fue mejorada en términos de recompensas y también podrás tener la chance de obtener a Frost cada semana en vez de cada 2 semanas. Una total locura la cantidad de mejoras que le han dado a este modo. Quién sabe si ahora Choque de Reinos será mejor que la cripta, y eso que todavía no terminamos, porque también hay mejoras para Choque de Torres que no comentaron en detalle, pero sí sabemos que se le ha bajado la dificultad a las batallas en Choque de Torres y se le van a mejorar las recompensas por pasar una torre. No hay más detalles, pero estos van a ser los cambios para este modo, aunque la mayoría de mejoras fue en general para Choque de Reinos, para que pueda competir con la cripta, que es actualmente el mejor modo por diferencia. Siguiendo con las mejoras, tenemos una pequeña mejora para los desafíos, por fin, que estaban recontra olvidados. Para la dificultad antigua se le sumará a la recompensa un cameo del mismo personaje del desafío, ¿ok? No es la gran cosa, pero sí que ayuda bastante para poder mejorar a nuestros cameos. Tenemos ahora el buff de Milena MK1 y el arreglo de su IA. En resumen del arreglo de la IA de Milena MK1, básicamente dicen que la hicieron más inteligente para que pueda usar su pasiva de forma más inteligente, que digamos, antes de que haga las cosas random, pero también ahora ya no podrá usar su pasiva en situaciones donde el jugador no podría, como cuando la activa cuando está congelada o bajo otros efectos, así que joya.
Ahora también tampoco podrá hacer su primer ataque especial instantáneamente cuando entre al combate o cuando nuestro cameo esté activo, ok. Perfecto, se acabó el reinado de la milanesa castrosa. Ahora están sus cambios de balance. Su chance de daño letal por cada acumulación de enfermedad se le aumenta de un 2% a un 3% para todos los enemigos, incluidos jefes, donde antes era de un 1%. La vida que saca el efecto de enfermedad contra jefes pasará de ser de un 1% cada segundo a un 2% de su vida máxima cada segundo. Ok, y como arreglos visuales se le corrigió la descripción de la pasiva y su modelo de personaje se ve correctamente si le hacen una brutality cuando ella está sin la máscara. Ahí estarían los bufeos y arreglos de esta Milena MK1 que... ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo cambió todo o no cambió nada? Tenemos para finalizar 5 arreglos / mejoras muy importantes. El primero de ellos sería que por fin después de muchos años se arregló el bug del árbol de talentos, donde si vos tenías más de 102 puntos de talento, se te bugueaba el árbol de talentos y se te reseteaba todo o directamente se te expulsaba del juego, así que este bug finalmente fue arreglado. El bug del talento final especial también por fin ha sido arreglado y ahora los jugadores ya no tendrán que preocuparse sobre el oponente regresando del brutality como si no hubiese pasado nada y tampoco te va a arruinar la partida ni sacarte del juego. Gracias MK Mobile. Como tercer arreglo, o en este caso nerfeo, el talento enseñanza de Shinnok se le bajará significativamente la chance de que se active el tan odiado escudo de huesos. Gracias MK Mobile, te perdono por todo. Como cuarto tenemos una mejora. Ahora los modos de juego recordarán el último equipo usado. El jugador ahora puede cambiar entre modos de juego y ya no va a necesitar cargar un preajuste ni cambiar su equipo si le gustó el que usó la última vez en ese modo. Crean mejora de calidad, la verdad. Y como último arreglo del que tenemos información actualmente y el mejor de todos, la mansión de Johnny Cage recibirá una gran mejora porque ahora tendrá a la gran aspiradora acompañándonos en nuestras batallas y dejando al escenario bien limpito. La verdad que una mejora que hacía mucha falta. Y como noticia de última hora que me llevo es otra mejora más mientras estoy editando este video. Y ahora se ve que vamos a poder comprar llaves de la cripta a cambio de 500 almas por cada temporada, que el máximo de llaves que vamos a poder comprar por temporada es de 5 llaves en total. Así que esto es una mejora bastante interesante, una llave por 500 almas y 5 llaves máximas por temporada. Pero bueno, obviamente esto no es nada a comparación a todo lo que habrá en las notas del parche, porque como dije hay 11 páginas completas sobre arreglo de bugs, mejoras y demás, así que habrá que esperar a las notas del parche oficiales que llegarán cuando llegue la Actu, que será el 28 de enero. Pero bueno gente, esto sería todo por la nueva actualización 7.1, o por lo menos todo lo oficial que se sabe hasta el momento. Si les sirvió toda esta información que les di a ustedes el día de hoy en este video, la verdad que un like se agradecería bastante y también se pueden suscribir si es que todavía no lo están, que también apoyaría un montonazo a este canal. Si todavía no estás unido te puedes unir al servidor de Discord oficial de la comunidad, donde ahí básicamente charlamos sobre toda esta actualización de MK Mobile. También compartimos información, noticias, filtraciones, etc. Así que también tienen el link para unirse debajo en la descripción de este video. Como siempre, un saludito a los miembros del canal con más alto rango como Ezequiel Carrizo, El Supremo Monje, Bijana MK11, Jeremías Durán, Tommy ZZZZZ, Ismaus, Kaito09, DJ Juaco, Daniel Rodríguez, Santino S, Shadow NS, Raycat Phoenix, Máximo Chávez y Elio Khan. Y como último, pero no por eso menos importante, un saludito a todos los demás miembros que muchas gracias por apoyar a este humilde canal. Pero bueno gente, esto fue todo sobre la actualización 7.1, espero que como siempre tengan un lindo día y nos veremos en el próximo video. Chao.